Hola Diego, ¿me escuchás vos? Sí, perfecto, ¿vos me escuchás? Sí, buenísimo. Ahí te paso de anfitrión, un abrazo. Perfecto, gracias. Hola, ¿cómo andan? Esperamos hasta y cinco por los que falten conectarse y, y ahí seguimos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Buen día, sí, se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto, Buenas tardes. gracias. Buenas tardes. Ahora voy a tomar lista de los que estamos. Todavía no tenemos las listas definitivas, pero voy a dejar registro de quienes están acá. Lo que necesito es que, ahí veo que van habilitando cámaras, perfecto, y los nombres que sean los reales. A veces me pasa a mí que entro con el nombre de mi hijo, de mi hija por la escuela, así que bueno, fíjense que tengan bien los nombres puestos. Así arrancamos con eso. Ahí figura alguien como oyente. Necesito también que tenga la cámara prendida, por favor. Bien. Bueno, voy a ir nombrándolas y nombrándolos así como están, como los veo yo en pantalla, cada uno la ve diferente. Si alguno no es nombrado, me avisa, ¿sí? Tengo a Abigail Soler. Acá estoy presente, profe. Bien. Martínez Jessica. Presente. Bianca de la Torre. Presente. Salinas Sara. Ferrario Presente. Constancia. Presente. Avalle Gómez María José, ¿no es? Sí, presente. López Lotero Martín. Presente. Acá estoy. Bien. Orbe Rocío. Presente, profe, acá. Cabral Oscar. Presente. Román Romina.
Presente, buen día. Buen día. Albarracín Maximiliano. Presente, profe. Casi te digo Maxi, sin conocerte. Escala Mercedes. Presente. Acá, presente. Romano. Oscar. Guerrero Acá, Fabián. presente. Presente, Guerrero Fabián. Perfecto. Urquía Lucía. Profe, una consulta. Sí, ¿quién habló? Acá Romano, no sé si Sí. me escuchó cuando Sí, le sí, leía Oscar. presente. Ah, perfecto, gracias. Sí, te escuché. Sí, perfecto. Estrada Eric. Presente. ¿Ese es tu nombre real? Bien. Abate Valentín. Presente. Teves Constanza. Presente. Lara Tojo, me falta que habilites el video y el oyente también necesita que habilite el video. Por favor. Bien, Lara. Perfecto. Y el oyente se me fue. A ver. Sí, se fue. Bien. Bueno, primero les pido disculpas el otro día que no pude dar la clase, pero la verdad que estaba muy mal. A ver, post vacuna, estaba realmente con fiebre y demás, me tuve que volver del trabajo a casa y no estaba en condiciones de meterme delante de una cámara ni loco. Bueno, disculpas por eso, porque les esperé hasta el último momento a ver si me recuperaba un poco y nada, no pude estar bien. Así que, bueno, en definitiva, de todas maneras, en la primera parte de la materia, lo que van a ver conmigo, con las clases que tenemos, creo que vamos a estar bien, sin perjuicio de lo cual vamos a estar medio ajustados en la segunda parte de la materia, porque tengo un tema muy extenso que dar. ¿Cómo van hasta ahora con las cursadas? A ver, cuéntenme alguna duda que tengan, o antes de empezar a ver lo de la clase de hoy, así rompemos un poco el hielo, si tienen alguna duda con las clases generales o con las de la cátedra. ¿Todo bien? Yo tengo un pequeño inconveniente. Sara. A ver. Estoy sí, en te el veo, seminario. Salinas, sí. Estoy en el seminario y se me junta con la plenaria, no la puedo ver. A ver, más allá de que las clases quedan grabadas, porque tengo entendido que todas quedan grabadas y pueden acceder por plataforma después, yo te recomiendo Sí. que algunas clases entres, porque obviamente al ser una modalidad de cursada presencial, bueno, presencial imposible, pero al ser cursada, ¿sí?, se requiere el mínimo, que cumplan con el mínimo de asistencia, así que eso anda manejándolo. El único inconveniente que se me juntan es en la plenaria, nada más. Yo le envío un Sí, está bien, mensaje pero la al plenaria grupo. también computa para... La plenaria también computa para la cantidad de faltas. No es solamente estos encuentros con Eugenia, con Roberto, con Milagro o conmigo, sino también los que tengan con Simas y con Conti. ¿Sí? Yo le envío Así un que mensaje al doctor. ten en cuenta esto y trata de equilibrarlo. ¿Te contestó el doctor Simas? No revisé. No revisé, porque se ¿Cuándo lo se lo envié al mandaste? grupo. Se lo mandé esta mañana. Porque no sabía yo que Bueno. teníamos la plenaria justo, me coincidía justo con el seminario. Y del seminario no quedan las clases grabadas, creo. En cambio de la plenaria sí. Sí, el problema más importante que veo con respecto a lo tuyo no es solamente la clase, sino el tema del presente, La ¿sí? asistencia. De los cómputos. Sería la única clase que Ten cuidado con falta. eso, porque, bueno, si es lo único que faltas, no creo que haya problema. Pero, por ejemplo, el cuatrimestre pasado hay chicos que quedaron sin poder rendir por no tener el mínimo. Así que anda mirándolo. Que creo, ahí Sí. corríjanme ustedes, porque no me acuerdo si era el 70 o el 75%, ella no me acuerdo cuál era el porcentaje mínimo. Así que ten cuidado con eso. Bueno, ¿alguna otra cosa?
Sí, doctor, una pregunta. ¿No hay Sí. un cronograma, ¿Quién? no hay un cronograma, Sí. sí, un cronograma de los temas que se van a ir dando por clase? Pues yo busqué en el campus Mirá, y Sí, hay. No, pero lo que está en el campus está desactualizado seguramente. Ah, Yo les puedo decir los temas que van a ver conmigo y cada docente les puede decir los temas que van a ver con él o con ella. Conmigo en esta primera parte vamos a ver todo lo que es orden público, ¿sí? Y vamos a tratar de ver fe pública, esos dos ejes temáticos. Y conmigo van a tener clase este miércoles, la semana que viene no, el miércoles de la siguiente semana y el miércoles de la otra, ¿sí? Son las 3 clases que les queda conmigo. Eso les puedo asegurar yo. Vamos a empezar por orden público y después seguimos con fe pública. Después el resto de los otros docentes les irán diciendo qué tema da cada uno. No me acuerdo qué da, creo que María Eugenia en esta primera parte da todo lo que es libertad, ¿no? Delitos contra la libertad. ¿Puede ser? Y delitos contra la libertad. Exacto. Euge da delitos contra la libertad y supongo que Roberto da integridad sexual. Bien. Y posiblemente nos ayude Milagros, que es una docente nueva que está empezando con nosotros, con algún tema. Pero bueno, básicamente eso es lo que van a ver con nosotros, y el resto de los temas los van a ver con el titulado, con el adjunto, que supongo que irán por delitos contra la vida y delitos contra la propiedad. El doctor Conti da delitos contra la vida y propiedad del doctor Simas, ¿sí? ¿Es así como les dijeron? sí. Bien. Perfecto. Entonces, a ver, sin perjuicio de que no hay un cronograma, ya van sabiendo cuáles son los temas globalmente para ver, y les aconsejo, para todas, ¿no? Pero sobre todo para las plenarias, que al menos tengan los temas leídos, ¿sí? Antes de cada una. Creo que el otro día el doctor Conti les pidió que leyeran bien Jurídico Vida y algo más, pero les aconsejo que lo vayan leyendo, así también es más enriquecedor para ustedes, más que nada las plenarias. Se imaginarán que con el escaso tiempo de cursada que hay, no se terminan de ver todos los tipos penales que querríamos, entonces muchas veces nos abocamos solamente a lo troncal de cada grupo, de cada tipo penal, y después el resto no es que no se va a tomar, no es que no va a entrar en el examen, sino que queda en manos de ustedes. ¿Sí? Bien. Este es el cronograma que yo tengo, que bajé de ahí. A ver, acercarlo un poco más, a ver si lo puedo ver. ¿Se ve? Déjame para un cachito que te agrando acá, aguantame un toque. Sí, está bien. Sí, es un cronograma que se trata de seguir, pero está desactualizado, ya te lo digo. Por lo que veo está desactualizado. De hecho, las clases de prácticos, que serían en principio iban a ser los viernes, no están previstas, salvo que tengamos que cubrir alguna cuestión en particular. ¿Sí? Bueno. Ahí volví. Bueno, vamos a empezar, como les dije, con orden público. ¿Alguna pregunta más, perdón? A ver, para que no mire el chat. No hay nada. Vamos a empezar con orden público. Ahora voy a compartir una presentación que tengo. Les pido por favor que si se llegara a ver por algún motivo entrecortado, me avisen, así corto el video, porque el cuatrimestre pasado tenía ese problema algunos días, que mientras estaba con la presentación y hablando, el video mío, la imagen mía, saturaba demasiado el ancho de banda. Se ve que no tengo un buen ancho de banda en casa. Entonces, si en algún momento parece que se entrecorta, me avisan, ¿sí? Bueno. Ahí están viendo, ¿no? Sí, se ve. Sí. Bárbaro, gracias. Bueno, delitos contra el orden público. Ustedes ya en lo que hace a la parte general del derecho penal,
dieron penal 1, con lo cual en ese aspecto ya son abogados, con lo cual no vamos a ir sobre un montón de conceptos que tenemos en penal 1 y demás, todo eso damos por entendido que ya saben, ¿bien? Con lo cual ahora nos vamos a tratar de aplicar esos conceptos generales a la parte especial, ¿sí? Yendo tipo por tipo penal por tipo penal. Conmigo ahora, como les dije, vamos a empezar a ver orden público. Primer pregunta, ¿de dónde estudio? Por mí, de cualquier autor. Ustedes ya saben cuáles son los mejores, también saben que hay un manual de la cátedra, que la verdad que está bueno, el manual de la cátedra está actualizado, es completo, pero no tienen la obligación de comprarlo, ni mucho menos. Los temas pueden abocarlos por cualquier autor. A mí me gusta mucho Compadre, por ahí Compadre es un autor muy, muy interesante para preparar la materia, ¿sí? Dona por ahí es muy extenso, no les va a dar el tiempo para leer Dona. Si se quieren especializar en derecho penal es buena la obra de Dona, pero por ahí es muy extenso para abocarlo en 2 meses y medio, que es el tiempo real que tenemos de cursada. Compadre me parece interesante, y Terrani también. Soler y Núñez posiblemente estén un poco desactualizados, ¿sí? En algunos temas. Con lo cual, si es lo único que tienen, refuércenlo por otro lado. Cualquier duda que tengan en cuanto a los autores, nos consultan. A mí, a Eugenia, a Roberto, a Milagros, a cualquiera de nosotros, nos preguntan, pero no hay un autor para seguir puntualmente, ¿bien? Cada uno estudia el material que le parezca. Fíjense que tanto en plataforma como en el grupo de Face, están todos en el Face, ¿no? Supongo que sí. Sí. Se va subiendo material, o hay material ya subido de otras cursadas. Revisen por ahí cuando les decimos que hay algo, búsquenlo por ahí, lo descargan, lo estudian, y les sirve por ahí para aclarar algunas cuestiones. Bien, bueno, y si otra vez, porque siempre preguntan, ya hace 1 año publicamos el manual, preguntan siempre, y les vuelvo a repetir, ¿es obligatorio comprar el manual? No, de ninguna manera, no es obligatorio, ¿sí? Ni físico, ni la versión ebook, que también está disponible. Es simplemente una obra que hicimos entre los docentes de la cátedra, pero de ninguna manera es obligatorio, y creo que todos los docentes les vamos a decir lo mismo. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? Ustedes vieron que el Código Penal sistemáticamente se divide en capítulos y títulos. Estamos en la parte especial, que arranca a partir del artículo 79 con el homicidio, y acá estamos específicamente en lo que es el título 8. Bien, como ven ahí, voy a decir una palabra que va de la eternidad, como ven ahí en la filmina, estamos en el título 8. ¿Y qué artículos abarcamos? Del 209 al 313 bis, ¿sí? Perdón, 209 al 213 bis. Me escaparon 100 artículos de golpe. Ahí ven que el 210, lo que es la asociación ilícita, está subrayado y en negrita. ¿Por qué está subrayado y en negrita? Porque no voy a decir que es el tipo penal más importante, pero por ahí es el eje troncal de todo este conjunto de delitos, ¿sí? La asociación ilícita posiblemente es el tipo penal más conocido, o que más se aplica, o del que más se habla de todo este tipo, ¿bien? Que es el 210. Obviamente vamos a empezar en orden cronológico por el 209, que es la instigación a cometer delitos. Inicialmente hablamos un poquitito, aunque sea, de lo que es el bien jurídico. Ustedes saben que delimitar el bien jurídico protegido es la base del análisis en todos los tipos penales, ¿sí? Es importante saber qué es lo que el legislador quiere proteger, y al menos liminalmente por qué lo quiere proteger, para saber y poder analizar correctamente después qué es lo que escribió, cuál es la acción prohibida para lo cual el legislador determinó que hay una pena o una sanción. ¿Bien? Entonces, ¿acá dónde estamos? Estamos en delitos que se denominan contra la tranquilidad pública. ¿Bien? ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es históricamente dónde arrancó todo esto? Tiene un raigambre muy viejo, ¿sí? Como primer antecedente legislativo en nuestro país, porque en otros
en otros países venía de antaño, nos podemos situar en lo que es, como dice ahí, la Ley de Defensa Social 7029 del año 1920, que se promulgó a partir de un hecho histórico, de un hecho como hoy podríamos hablar de Cromañón, de un hecho como Amia, un hecho que fue histórico en su momento, que fue un atentado que hubo, ¿dónde? En el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. En ese atentado, posiblemente de raigambre político, por protestas y demás, a partir de ese atentado donde murieron varias personas, imagínense que si el atentado fue en el Teatro Colón, en esa época, de 1920, estamos hablando de lo que era la crema de la sociedad porteña, con lo cual murió gente, entre comillas, importante, ¿sí? Y eso movilizó esta ley de defensa social, que salió en el año 1920, como les decía. Entonces, se incorporaron a partir de ahí, a todo el digesto normativo penal, varios delitos, varios tipos penales, obviamente con las particularidades de esa época, dentro de los que podemos decir hablar de la apología del crimen, la intimidación pública, la asociación ilícita, la fabricación, el transporte, guarda de explosivos, entre otros delitos. Esto último después va mutando hacia lo que es seguridad pública, que es otro conjunto de delitos que lo vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Todo lo que es de explosivos, armamentos y demás. Entonces, ¿cuál es el objeto que tuvo el legislador al momento de sacar este tipo penal? Un objeto de protección, básicamente de protección, ¿sí? Por eso, si bien en los libros hablando de orden público, la mayoría de los autores prefieren hablar de tranquilidad pública en lugar de orden público, porque estiman que es mucho más apropiado ese término, ¿sí? Porque lo que se busca es la paz social, esa paz pública, esa paz mínima que tenemos que tener todos como habitantes de una república, ¿sí? Con leyes, que no es anómica, donde no hay anarquía, ¿sí? Se busca eso, que haya paz social, básicamente, ¿sí? Conceptualmente, en forma llana, de esa manera. Entonces, hay un montón de acepciones, como ven, hay un montón de acepciones de tranquilidad pública, de Núñez y Creus, de Ramos Mejía, de Dona, algunas que surgen de fallos como el de Brandenburg versus Ohio. A modo ejemplificativo, Núñez y Creus nos dicen, esto me permito leerlo para no fallar a la sintaxis de los autores, que se entiende que la tranquilidad pública es la sensación o situación subjetiva de sosiego de las personas integrantes de la sociedad, nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, puesto que sus individuos ajustarán sus conductas a las reglas fundamentales de convivencia. ¿Bien? ¿Se entiende con eso a qué nos referimos cuando hablamos de paz, de tranquilidad pública, de paz pública, de sensación de sosiego? Es la sensación que tenemos todos. Tiene una parte altamente subjetiva. ¿Bien? Cuando hablamos de sensaciones hablamos de cuestiones subjetivas. ¿Hasta acá tienen alguna duda de lo que vamos hablando, aunque es meramente introductorio? Si alguno la tiene, levanta la manito, o escribe en el chat. A ver, ahí veo que hay algo en el chat. Perdón, abro un paréntesis. Fabián Guerrero puso en el chat que no está en el Face. ¿Alguno después le puede pasar? No me acuerdo de memoria cuál era el nombre del grupo puntualmente, para que lo busque. Si alguno le puede escribir en el chat eso, se lo agradezco. ¿Bien? Manda el permiso de entrar y te aceptamos enseguida. Bueno, seguimos con esto. Obviamente que esto, cuando hablamos de tipos penales que buscan la paz pública, siempre hay una delgada línea, ¿sí? Muy finita, cada vez más finita, que separa lo que es tranquilidad pública con control social, ¿sí? El legislador acá no quiere el control social, no quiere que mediante normas de prohibición, como la asociación ilícita, se conculque algún derecho como la libertad de reunión que aparece en la Constitución Nacional. No se busca eso de ninguna manera. Y esa es la delgada línea donde vamos a estar siempre en estos delitos contra la tranquilidad pública, ¿sí? Es muy fino el análisis, hay que saber delimitarlo bien, porque si abusamos del uso de estas herramientas penales, podemos
alterar algo mucho más importante que es la Constitución Nacional y los derechos que tenemos todos, los derechos fundamentales. ¿Bien? Como les dije, vamos a empezar ahora. A ver, vamos a pasar de... Se me trabó la presentación. Ahí está. Bien. Vamos a empezar ahora con lo que es el artículo 209, que es la instigación a cometer delitos. Supongo que todos tienen un código penal en la mano o en una carpeta abierta, si no, el artículo en sí lo que dice es, como está ahí, el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución será reprimido por la sola instigación, con prisión de 2 a 6 años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41. Solo para aclarar, recuerdan que el artículo 41 en la parte general era el que nos hablaba de situaciones agravantes y atenuantes al momento de ponderar una pena, ¿sí? Eso es lo que tiene el juez en cuenta al momento de decir si la pena estará más cerca del mínimo o del máximo, ¿sí? Es el artículo 41, todas esas circunstancias. No nos importa ahora este tipo específicamente, porque eso, como les decía, está en la parte general, pero acá sepan que hay una diferencia trascendental con lo que es la determinación del artículo 45 en la parte general. Ustedes se acuerdan la autoría por determinación, ¿sí? Inicialmente, acuérdense que el 45 del código nos da diferentes formas de accionar, ¿sí? Nos habla de autor, de coautor, de determinador, ¿bien? Esto es lo que nos importa. Teniendo en cuenta que el delito del estudio, el del 209, tiene la base en la instigación pública a cometer un delito determinado contra una persona física o jurídica, ¿sí? Perdón, ya no es más persona física o jurídica, es persona humana, o bueno, cambió, pero básicamente es lo mismo, cambia conceptualmente, y ahí lo ataca por la sola instigación, ¿sí? Más allá de que hay ciertas similitudes con la determinación del 45, no es equiparable a la forma genérica de participación prevista en esta parte general del Código Penal, ya que sabemos que, a diferencia del artículo 209, el autor por determinación del artículo 45 es un partícipe del delito, ¿sí? Y acá estamos hablando de una autoría, de una instigación. Esa es la principal diferencia. Cuando buscamos el de 45, estamos hablando de una participación, una autoría por determinación de otro, y en el 205, perdón, el 209, tenemos un autor, lisa y llanamente. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la acción típica que tenemos acá? Instigar públicamente. ¿Bien? Como lo ven ahí. Toda la doctrina es contesta en afirmar que, como hablamos de instigación, el sujeto activo, ¿sí? ¿Se acuerdan quién es el sujeto activo? Ya a esta altura no vamos a repasar eso. Tiene que ejercer esa instigación y ese tratar de influir sobre otra persona de manera pública, ¿sí? Estamos alentando así de esa manera a otro u otros individuos a que cometan un delito determinado contra una persona, sea la existencia física o ideal. Obviamente que siguiendo todas las pautas vistas al momento de hablar del bien jurídico y la necesidad que tenemos por esa línea finita que les dije al principio, de proponer una taxividad extrema al momento de analizar este tipo de delitos, es obvio que no cualquier tipo de discurso nos lleva a verificar la acción que requiere el tipo penal. No solamente tiene que ser, valga la redundancia, un discurso en sí, ¿sí? Discurso alentando a los demás, sino que el autor tiene que procurar, mediante ese discurso, impulsar a otro o a otros a crear la voluntad de cometer un delito, ¿sí? Que también esté tipificado en el Código Penal, ¿sí? No es solamente un discurso de locos al aire, una declaración de principio, sino que tengo que poder acreditar que esa persona, con ese discurso, trata de convencer a otro o a otros, ¿sí? ¿Está claro eso? Bien. Doctor, una pregunta. Sí, ¿qué hablo, Martín? Decime. Sí, es un delito independiente, entonces la instigación no es como el 45 que el código dice que necesita que lleve a cabo. Acá no hace falta. Con solo la Exactamente, es instigación es independiente. delito. Acá es por la mera
Exacto, acá es por la mera instigación. Es un delito que es totalmente independiente de que el oyente, el que recibe esa instigación, cometa un delito o no. No me importa si lo comete. Acá por la mera instigación. Si yo logro acreditar que ese autor del discurso tenía la intención de influir en el otro para cometer un delito, estamos en el 209. Esa es la diferencia con el 45. ¿Sí? Yo la pregunta le hago porque es muy habitual escuchar en la radio, por ejemplo, que dice, sí, Babi Echecopar, dice, estamos cansados de los motochorros, hay que salir a matarlo, la gente decente no tenemos que sufrir estas cosas. Ese es el discurso más o menos que él tiene. Hay que salir a la calle, no tengan piedad, mátenlo, tírenle con lo que tengan. ¿Se escucha eso? ¿Te parece que eso tiene la calidad necesaria para influir en una persona para que cometan ese delito? Y no, creo que no, pero ¿no encuadra en este artículo? Está instigando, y si una sola persona, él lo está haciendo por radio. Para mí estás justamente en ese límite que les decía al principio, que tenemos que tratar de ser equilibristas en ese caso, porque ahí estás al límite entre la instigación y la libertad de prensa. ¿Sí? Justo Babi Echecopar me parece que es un personaje bastante, perdón si a alguno le gusta, pero me parece que como otros de cualquier afiliación política, es bastante circense Babi, vive de ese personaje, y por ahí no despierta, a mí me da la sensación, no despierta en la gente esa necesidad de hacerle caso o de salir a cumplir con lo que él dice. Justo Babi me parece que no, pero el ejemplo está bueno, está interesante, pero es justamente el límite. ¿A mí me preguntás? No, me parece que no tiene la entidad necesaria para que caiga en el 209, ¿sí? Pero bueno, posiblemente a alguien le parezca que sí, lo que hasta ahora nunca hubo un fiscal que le inicie una investigación por eso, ni a él ni a otros que son del mismo estilo. Se me ocurren varios, a ver, no quiero dar nombres porque por ahí dejo alguna afiliación política fuera de esto, pero hay de todos los colores. Me parece que son más espectáculos que otra cosa. Sí, es el personaje que venden en ese caso. No son personas que conscientemente sepan que dice eso y que pueden influir en los demás para que realicen un crimen. No creo. ¿Vos lo escuchaste a Babi Echecopar? ¿Saliste a matar a alguien o a tratar de matar a alguien? No, supongo que no. Creo que no. Entonces no me parece. Pero sí está bueno el ejemplo para ver cuál es la línea esa que es complicado hacer equilibrio en este tipo de delitos, ¿sí? Porque pasaríamos de una herramienta penal a una herramienta de control social, y esto último no lo queremos. O al menos creo que en un Estado de Derecho no se busca eso. ¿Bien? ¿Sí, Martín? Bien. Sí, está bien. Déjenme tomar un cachito de café. ¿Y si alguien le hace caso a Babi? Y si alguien le hace caso, iniciaremos una investigación. El fiscal tendrá que ver. Habrá que hacer una denuncia en la fiscalía y ver qué pasa. Ahí ya no lo sé. ¿Sí? ¿Estamos? Y obviamente acá, ese caso de Babi no es ningún tonto. ¿Sí? De tonto no tiene un pelo. Me da la sensación que es un personaje que creo, pero él de fondo es un tipo inteligente. ¿Sí? Y está asesorado en qué es lo que dice, porque acá vamos contra otro de las características del tipo penal, porque él dice, a estos motochorros salgámoslo a matar, a tirarle piedras, como bien decís vos, ¿sí? Tal cual, el discurso. Pero acá tenemos que normativamente el tipo penal nos pide otra cosa más, ¿sí? Nos pide que no solamente se pida o se aliente la comisión de un delito tipificado, sino que esto sea en vistas, ¿sí?, dirigido a un sujeto pasivo determinado. ¿Sí? La víctima tiene que estar determinada, sea persona física o persona jurídica. Entonces, a mí no me sirve nada que Babi, en este caso, usemos el ejemplo que diste vos, así trabajamos sobre eso, que Babi salga a decir, matemos a los motochorros, ¿no? ¿Me habías dicho? Sí, creo que sí. Matemos a los motochorros, sí, a los motochorros. Piedras, qué sé yo. Eso es diferente a salir a decir,
matemos al motochorro Martín López Lotero porque es un peligroso para la sociedad, salgan y mátenlo a Martín. Ese es este tipo penal. Él lo dice genéricamente, no apunta a un sujeto pasivo determinado. ¿Sí? Por eso te digo que no es ningún tonto al momento de hacer esos discursos tan animados que hace. ¿Sí? Está asesorado de la forma en la que lo dice. ¿Está claro eso? La necesidad de que el sujeto pasivo sea determinado. ¿Sí? Es importante eso. Y obviamente que acá también sumamos, otra de las características, ¿sí? Que es una característica de forma, de cómo tiene que ser esa instigación, ¿sí? Tiene que ser pública, ¿bien? Ahí sí entra Babi, porque lo hace públicamente. Tiene que ser pública, por lo que no puede quedarse en meros comentarios privados entre sujetos, en una charla de café y demás, sino que tiene que ser dirigida hacia un número indeterminado de personas, ¿sí? En esto tenemos las palabras de Fontán Balestra, que dice que no tiene que haber en el autor, ¿sí?, en el sujeto activo de la instigación, una consciente limitación en el círculo de destinatarios. ¿Sí? El que instiga tiene que pensar que lo está haciendo públicamente. Tenemos que poder acreditar eso. ¿Bien? Entonces tiene que ser posible que la instigación sea oída o recibida por alguien que no haya sido convocado personalmente. ¿Sí? Ahí sí cuadra lo de Babi, que hace una locución pública en un medio público. ¿Sí? Un medio público-privado, pero es un medio que está al acceso disponible para todos. ¿Sí? Entonces, para que se dé esta publicidad, se pueden tener, ahora sí, lo importante es la publicidad, reitero, ahora sí puede haber diferentes modalidades, puede ser verbal, escrita, audiovisual, por medios tradicionales, por medios modernos de comunicación, hasta inclusive por redes sociales como tanto usamos hoy todos, ¿sí? Básicamente tiene que ser realizada por un medio que sea idóneo para llegar a ese número indeterminado de personas, ¿sí? ¿Claro hasta acá? Y con esto, obviamente, tiene que tratar de lograrse, como dice ahí la diapositiva, un impulso efectivo a otros a crear la voluntad de cometer cierto delito contra una persona o institución determinada. ¿Bien? Martín, decime si fui claro en las dudas que tenías vos y no volvemos a eso, ¿no? No, buenísimo, sí, está bien la explicación. Dale, gracias. No, perfecto, gracias. Bueno, a nivel tipicidad subjetiva, ¿qué es esto? ¿Es un delito culposo? No, para nada, es un delito claramente doloso, ¿sí? Y no tiene una figura residual de una figura imprudente y demás. Y el dolo, ¿qué tiene que comprender en este caso? Tiene que comprender el conocimiento de cada uno de los elementos que hablamos hasta ahora, ¿sí? Y las circunstancias especiales del tipo objetivo, más la voluntad de realizar la conducta prohibida, ¿sí? No sé si ya han tenido clases con el doctor Conti, pero sí, cuando el doctor Conti les habla de tipicidad subjetiva, él tiene un concepto muy particular. Ustedes vieron, ¿se acuerdan que la fórmula clásica de la tipicidad subjetiva es conocimiento más voluntad de todos los elementos del tipo? ¿Sí? Esas dos cosas, conocimiento más voluntad. Para el doctor Conti con el conocimiento basta, seguramente ya se los va a explicar, se los digo para que no se les arme un matete en la cabeza. Ya lo explicó ayer, profe. profe. Que él normalmente da. Abigail, sí, ya lo explicó ayer, bueno, ayer. Sí. Que Es una dijo tesis. que para él es solo conocimiento porque la voluntad ya era analizada en el primer estancamiento que es la acción, porque se necesita una conducta voluntaria, si no quedaría excluida la conducta. Eso es lo que él dijo como fundamento. Exactamente, bueno, qué bueno que lo haya explicado ya, porque a veces empezamos a hablar de conociendo más voluntad, y muchos por no preguntar se quedan con esa duda, y es una tesis, me parece que es muy buena, muy buena tesis del doctor Conti, lo explica muy racionalmente, pero obviamente es una tesis particular de él, ¿sí? Pero básicamente es conocimiento más voluntad, o conocimiento solo y la voluntad la analizamos en la acción, como ustedes quieran, pero esa es la fórmula que en este caso se aplica, ¿sí? Básicamente tenemos que tener conocimiento, tenemos que poder probar que el autor tenía conocimiento de todos los elementos que vimos hasta acá, ¿sí? Y la voluntad sí o no depende de quién les tome el examen. Si les toma el doctor Conti, no se prueba la voluntad, ya está aprobada. Si les toma otro docente, se prueba la voluntad. ¿Sí? Nada, bueno, mientras sepan explicar la diferencia, está perfecto. Bien.
Acá hay consenso de autores en que no se estima posible la concreción de un dolo eventual, ¿sí? Se acepta solamente la modalidad directa del dolo. Más que nada, ¿por qué? ¿Cuál es la nota de color para saber que no se acepta el dolo eventual? Que acá hay una ultrafinalidad en el autor, ¿sí? El autor no instiga por instigar. El autor, según el tipo penal, instiga para él. Cuando tenemos una ultrafinalidad, es solo posible de una manera, con dolo directo, ¿está? Entonces acá no se acepta el dolo eventual. Saber cuándo se consuma el delito, otra de las partes importantes. El delito de instigación a cometer delitos, cuando se consuma en el preciso momento en el que el público recepta el mensaje por parte del sujeto activo. No cuando el sujeto activo lo dice, sino cuando es recibido por el público. En ese momento está consumado el delito. Entonces, tenemos que tener la claridad, si somos fiscales o si somos jueces, de que el público fue receptivo de ese discurso, ¿sí? Que lo recibió efectivamente. En lo que hace a la tentativa, es posible, es complicado que sea posible la tentativa. Algún autor dice que es factible cuando se constata que el pretenso autor, ¿sí?, usó medios idóneos para la concreción del tipo penal, ¿sí? Usó, no sé, las redes sociales para comunicar una instigación a ir a matar a Babi Echecopar, vamos a cambiar la pelota de lugar, y que por razones ajenas a su voluntad no pudo concretarlo. En esos casos muy particulares, cuando hay una correcta selección de medios y demás, y por cuestiones ajenas a la voluntad del autor no se puede concretar, podría llegar a ser posible una instigación en tentativa, ¿sí? A nivel concursalidad, como dice ahí, lo único que me importa que sepan la diferenciación que vimos al principio con el 45, que lo doy por zanjado, igual lo pueden ver, si se quedan con alguna duda, me la hacen llegar, o por cualquier autor lo ven correctamente sin mayores problemas. Me permito seguir un poquito más adelante. ¿Alguna duda acá con el 209? No. Bueno. ¿Cuál sería entonces la situación que describa el 209, que se dé el delito de instigación? Si estaría en el límite lo de Babi, él, si da el nombre de una persona o de un determinado grupo de personas, ahí ya sí cometería el delito de instigación. Salgan a prender fuego al grupo, al grupo Clarín, salgan a prender fuego C5N. Somos amplios, decimos las dos cosas, ¿sí? O salgan a matar a Martín, que es un motochorro, ¿sí? Eso sería instigación. Por ahí fue muy bruto como lo dije, pero Cuando vas dirigido hacia algo, cuando vas dirigido entonces a una persona o grupo determinado. No, grupo determinado no, hacia una persona, porque si hablamos de grupo determinado, cuando Babi dice salgan a matar a los motochorros, eso es un grupo determinado, ¿sí? Es a una persona física o jurídica. Por eso les dije C5N o Grupo Clarín. Vamos a quemar Grupo Clarín. Salgan todos y quemen Grupo Clarín. Salgan todos y maten a Navarro, el que estaba en C5N antes. ¿Sí? Esas cosas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, a ver, para que no sé quién habla, decime. Fabián. Fabián, Mira, decime. en la tentativa, Buen Padre dice que directamente no se admite la tentativa por un tema que cuando ya lo comunica, digamos, ya está cometido el tipo penal. Sí, pero por eso les dije que en general no se admite, pero que algunos autores... No se admite tentativa porque, digamos, una vez que hace el discurso de instigación, ya estaría consumado, ¿puede ser? Sí, exactamente, pero algunos autores le dan una vuelta de rosca más que los que les decía, que es cuando el autor de la instigación realiza una adecuada selección de medios para comunicar, ¿sí? Selecciona adecuadamente los medios para comunicar. Y comunica, pero por algún motivo ajeno a su voluntad no llega a los receptores, en ese
caso sería tentado, pero muy pocos autores sostienen esto. Yo se lo digo para que sepan, por si leen de algún autor que admite la tentativa, que sepan que algunos la admiten. Pero en general, yo coincido con lo que dice Buen Padre particularmente. Para mí, con el solo hecho de la instigación en sí, de hacerla pública, ya con eso alcanza, y se cierra el tipo penal. ¿Sí? Perfecto. ¿Está claro? Sí, Bien. y tengo otra Ustedes ya saben, consulta. a esta altura de la carrera, que Entre están la mayoría en tercer año más o menos, ya saben que tenemos bibliotecas siempre divididas por mitades o por tercios de opiniones, así que eso sabrán merituar al momento de estudiar. Decime. ¿Te escucho? Hola. Sí, mira, la Sí, sí. diferencia entre el 45 y el 209 sería la pena, que en el 45 la pena es igual que el autor, y acá sería de 2 a 6. Son diferentes cosas. Lo del 45 es algo accesorio a una acción de otra persona, ¿sí? Es una autoría por determinación, ¿sí? Esto es un delito independiente. Acá, por el solo hecho de instigar, es sujeto activo. ¿Tá? La autoría por Perfecto, no, determinación es un accesorio. eso está claro, pero digo, Es una situación accesoria diferente. otra de las diferencias sería la pena. Sí, claro, la consecuencia punitiva, sí, sin duda, son diferentes cosas. En el 45 no me acuerdo qué escala quedaría, pero acá claramente es de 2 a 6, y en el 45 es diferente, básicamente. Si es actor intelectual, Hay que digamos que analizarlo, obviamente, que sería la la del escala autor del principal. 45 depende del delito, del delito que se le impute al autor principal. Claro, ¿Estamos? en el caso de la Varía. instigación sería... Varía de acuerdo al delito. Acá por la sola instigación, sin pensar en por qué delito se está instigando, por la sola instigación tenemos una pena con la escala punitiva de 2 a 6. ¿Sí? No me importa qué delito se instiga, tiene que ser cualquier delito de cualquier tipo penal del código. En la otra es una accesoria del autor del delito principal. ¿Sí? Gracias. Bien. Seguimos con el 209 bis. Bueno, quedó un poco anacrónico porque es el que habla de la incitación a sustraerse al servicio militar. La mayoría de ustedes son muy chicos, pero antes había un servicio militar obligatorio. Yo zafé por 2 años nada más. Pero bueno, es así. Y dice, en igual pena incurrirá quien, en tiempo de conflicto armado, incite públicamente a la sustracción del servicio militar legalmente impuesto o asumido. ¿Sí? Si el autor fuera militar, el máximo de la pena se elevará a 10 años. Acá, ¿cuál es la acción típica? Volvemos a la misma, incitar. La acción típica es incitar. Y tenemos una condición objetiva de punibilidad, tenemos que estar en un contexto de conflicto armado. ¿Qué quiere decir? Que esta incitación se tiene que producir en un momento determinado, que es mientras se produzca o en ocasión de un conflicto de esas características. Ni antes ni después de ese momento. ¿Sí? Un ejemplo, vamos a la Guerra de Malvinas. Si durante la Guerra de Malvinas, ni antes ni después de la guerra, pero si durante la Guerra de Malvinas, Martín, y hoy me meto con Martín porque me lo criticó Babi, Martín sale públicamente a incitar a la gente que no se presenten los llamados para alzarse en armas contra el Reino Unido. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Pero durante el conflicto. ¿Sí? Bien, y acá estamos hablando de la mera incitación a extraerse de ese servicio, sea de dos maneras. Obligatorio, como era antes el servicio militar obligatorio, o asumido, que son los que están voluntariamente dentro de la manda militar, ¿sí? Y obviamente que, como vamos a ver en todos estos tipos penales, y vuelvo a repetirlo para que les quede grabado a fuego, tenemos que procurar la mayor taxatividad posible, por lo cual delimitar bien esto es necesario, ¿bien? El legislador acá
nos plasmó, nos identificó la necesidad de que esa acción se cometa, les repito otra vez, en ese marco temporal adecuado. Y para delimitar ese momento, tenemos que conceptualizar el precepto. Obviamente que no hay ninguna duda cuando hablamos de escenarios de guerra formal declarada entre dos estados soberanos. ¿Sí? Argentina le declara la guerra a Uruguay, por ejemplo. Ahí no hay la menor duda, ¿sí? Son escenarios de guerra formales. ¿Sí? Pero hay que determinar qué pasa en otras situaciones. Cuando hay conflictos bélicos internos, una guerra civil es un conflicto bélico interno, ¿sí? O cuando hay confrontaciones, también internas, con grupos armados, que es la famosa guerra de guerrillas, lo que se dio en Tucumán en la época de la última dictadura, ¿sí? ¿Qué pasa en esos conflictos que dan sensación de ser internos, pero hay un conflicto donde el Estado es parte? Y acá, si siguen a Buen Padre nos dice que tiene que incluirse todo evento de conflicto armado, donde intervenga el Estado nacional, sin distinción alguna, si este es interno o externo. Bien, Buen Padre lo allana de esa manera, ¿sí? Cuando intervenga el Estado nacional, ¿sí? Sea un conflicto interno o externo, estamos hablando de este contexto del que nos habla el 209 bis. Bien, acá también se pueden apoyar lo que es la convención, no dieron todavía internacional, internacional no, pero por ahí en humanos, no me acuerdo si en humanos se veía, la Convención de Ginebra del 49, si la vieron, ahí está la conceptualización de lo que se entiende por conflictos armados de estados o entre estados, en los artículos 2 y 3, pueden sacar esos conceptos si les interesa profundizar un poco más, que habla de conflicto armado internacional y de conflicto armado no internacional. El no internacional es justamente esto que estamos hablando, ¿sí? Las peleas internas como una guerra civil, o la pelea del Estado Nacional con grupos internos como la guerra, como las guerrillas. ¿Bien? En lo que hace a la tipicidad subjetiva, como hablamos de una incitación, me refiero directamente a lo que hablamos en el tipo anterior, por una cuestión de economía, vamos a eso, no hay mayor alocución que hacer respecto a eso. Sí saber que obviamente, como dice la parte final, y fíjense que es muy grave la consecuencia penal, porque le eleva el máximo del tipo penal a 10 años, cuando sea una circunstancia específica, ¿en quién? En el sujeto activo, ¿bien? Y el artículo nos dice, si el autor fuese un militar, el máximo de la pena se elevará en 10 años. Y también tenemos que delimitar a qué se refiere con la palabra militar. Vuelvo a repetir, seamos taxativos en el análisis de estos tipos penales. Entonces, ¿a dónde nos referimos para ver qué es militar? Derecho Penal 1, parte general, artículo 77 del Código Penal, ya lo vieron en su momento seguramente, y nos dice respecto de esto, y me permito leerlo, por el término militar se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del hecho conforme a la ley orgánica para el personal militar. Los funcionarios públicos, civiles, que integran la cadena de mando se encuentran asimilados al personal militar con relación a los delitos que cometan en su carácter de tales, cuando produzcan actos o impartan órdenes o instrucciones como integrantes de la cadena de mando, si las mismas implican la comisión de delito o participación en el mismo. Entonces, ¿qué comprende el concepto de militar para esta agravante? Comprende tanto al personal estrictamente militar como al personal civil que integra la cadena de mando. Ustedes saben que en las fuerzas castrenses hay personal civil también. Si ese personal civil está dentro de la cadena de mando, también quedaría comprendido en esta agravante si se diere el delito. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. ¿Qué hora es? Las 4. Doctor, bueno, una vamos pregunta. a ir ahora. Sí, Martín. La ley de estupefacientes, que tiene un artículo que dice que el que instigare a consumir 23.737. ¿Qué artículo? no está relacionado a este artículo. ¿En qué parte? No está, y que así como el 209 también pena al que instigare a cometer un delito, esa ley de estupefaciente, creo que el artículo 12 dice acá, que pena al que instigare a consumir drogas.
Creo que dice, no es textual, pero dice algo así. Sí, yo nunca vi que lo aplicaran, ¿sí? Personalmente. Está, sí, creo que es el 12 o el 11, está por ahí. Está en la ley especial, y si lo aplicás es una aplicación muy similar a la que vemos acá. Sería, entiendo, un delito, habría que analizar, está en una ley especial, una ley especial que va contra los delitos que afectan la salud pública, así que habría que ver bien qué análisis se hace, pero si hablamos de instigar o de incitar al consumo, creo que tenemos los dos bienes jurídicos ahí dando vuelta en el medio, pero se puede hacer un análisis muy parecido al que vimos hasta acá, ¿sí? Te repito, nunca vi la aplicación real de ese artículo, ¿bien? Así que si te digo cómo se aplica, te miento porque no lo vi en una causa en particular, pero sí puede ser tranquilamente. Ya van a ver cuando vean la parte de drogas, que creo que se las va a dar el doctor Conti en la segunda parte. Él también hace un análisis muy particular de toda la normativa de drogas. Así que ahí por ahí podés aprovechar y preguntarle a él puntualmente cuando vean eso, esta cuestión, si te interesa. Él hace un análisis, todos los análisis que hace son muy particulares, Conti. Tiene una forma de darle vuelta a las cosas interesantes. Pero por ahí podés aprovechar cuando lo veas con él, ¿sí? ¿Sí, Martín? Sí, está bien. ¿Te interesa por algo en particular la ley de estupefacientes? ¿Trabajás en algo de eso? No, No porque... no te digo que vendas droga ni nada de eso, si por ahí trabajás en alguna institución o algo. No, porque yo conseguí el libro de la cátedra y también había un libro de novedad ahí, que el libro es de Derecho Penal, parte especial, Molina, y que él cuando habla del 209 cita ese artículo. Acá dice, cortito, dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años de multa el que dice preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes. Por eso lo cité, porque lo leí de ahí. Está bien, te repito, es parecido a esto, lo que por ahí me gustaría analizar en profundidad, por eso te digo, no te digo nada, el tema del bien jurídico acá, porque tenemos dos bienes jurídicos, hay que ver cuál prevalece sobre los dos, porque en función de eso vamos a delimitarlo de una o de otra manera el tipo que estás diciendo. Por ahí es interesante para estudiarlo. ¿Bien? Gracias, Martín, por el aporte. Bueno, pasamos ahora a la vedette, a la estrella de este conjunto de delitos, que es, como les decía al principio, el artículo 210, que es el de asociación ilícita. Nos cansamos todo el tiempo de escuchar por la tele, por la radio, por redes sociales, de leer en el diario que tal o cual funcionario, o tal o cual político, o tal o cual persona tiene una causa por asociación ilícita. Ahora vamos a tratar de ver qué es la asociación ilícita. De una manera dogmática, ¿sí? No con la apreciación de doña María la del barrio, ¿sí? Les pido por favor, porque a veces con lo que es asociación ilícita nos vamos un poco por las nubes. El tiempo penal dice que será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación, el mínimo de la pena será de 5 años de prisión o reclusión. ¿Bien? Clarísimo, ya sabemos lo que es la asociación ilícita. Bueno, ahora vamos a tratar de desgranar un poco de qué se trata esto. A ver, obviamente que como todos los tipos penales que estamos viendo en orden público, tenemos algunos, o podemos tener algunos cuestionamientos de índole constitucional, ¿sí? Que siempre, que lo van a ver en cualquier autor, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo justificamos la punición de lo que sería un acto preparatorio, ¿sí? De un delito? Porque acá no estamos ante un delito en sí, sino que sería una especie de acto preparatorio de un delito o de un conjunto de delitos. Bueno, ¿cómo justificamos, con lo que es el principio de lesividad del artículo 19 de la Constitución Nacional, cómo justificamos esa pena, cómo justificamos esa persecución penal? ¿Sí? Es necesario delimitar esa interpretación adecuadamente para no quedar en el aire patinando. Entonces, al estudiar este tipo de delitos, todos, en especial la asociación ilícita,
como les vengo diciendo, tenemos que tener un celo muy fuerte en el análisis taxativo de cada uno de esos elementos y extremos, ¿sí? Ya que cualquier otra cosa podría tener algún vicio de constitucionalidad bastante notorio. En lo que hace al bien jurídico, ¿sí? Ya lo vimos en forma general al principio de esta clase, hablamos y hicimos hincapié en que lo que se protege, ¿qué era? La tranquilidad pública, la paz social, la sensación de sosiego de la sociedad, que es una cuestión subjetiva de la sociedad, y las personas que la integran, ¿sí? Eso es lo que protegemos. Ahora, pasamos acá. En lo que hace a la tipicidad objetiva, que es el primer estamento en lo que vamos a analizar, sabemos que estamos ante un delito que tiene dos características importantes. Primero, que es permanente, y segundo, que es de peligro. ¿Es permanente? ¿Por qué? Porque se consuma con el solo hecho, como bien dice el artículo, de formar parte de la asociación ilícita, ¿sí? En la primera sentencia, en la primera oración, perdón, sentencia, en la primera oración, sobre la parte final, nos dice por el solo hecho de ser miembro, ¿sí? Entonces es un delito permanente, porque se consuma con ese solo acto, y dura la consumación hasta el momento de la disolución de la agrupación, ¿sí? Bien, ¿y por qué es de peligro? Y este es uno de los riesgos que tenemos con todos los delitos de peligro que tenemos en el digesto penal. Es de peligro porque es un delito de acción peligrosa contra la generalidad de bienes, ¿sí? Pero de peligro concreto en cuanto al bien jurídico, tranquilidad pública. ¿Y por qué es de peligro no de resultados? Porque no nos requiere acreditar ningún tipo de resultado lesivo, ¿sí? sobre ningún bien jurídico, sino que el legislador acá decidió ir una etapa antes del delito y tratar de prevenirlo de cierta manera, persiguiendo las asociaciones que considera que son ilícitas. ¿Bien? ¿Bien hasta acá? Y acá tenemos, y acá sí sigo Hugo Padre. Hugo Padre trata muy bien el tema de la asociación ilícita, me gusta mucho. Tres requisitos fundamentales, ¿sí? El primero de ellos es formar parte de la asociación criminal, el segundo, un número mínimo de autores, y el tercero, la finalidad delictiva de ese conjunto de personas. Bien. Díganme una cosa, porque de eso depende cómo lo veamos. ¿Ustedes ya con el doctor Simas vieron el concepto de banda en los delitos de robo? Todavía no. Bien, bien. Gracias por saberlo. Bien, bárbaro. No sabía por dónde iban, por eso consulto. De hecho, ¿tuvieron clase con Simas? Sí, la primera. Bien. Primero tenemos lo que les decía, el hecho de formar parte de una asociación criminal, ¿sí? El formar parte es un acto volitivo de las personas. Yo decido formar parte de algo, yo decido formar parte de un agrupamiento, ¿sí? Ahora, el agrupamiento del que estamos hablando, tiene que tener ciertas características, ¿sí? Primero, que tiene que tener un número mínimo de autores, y en esto me interesa mucho. Ahí habla de que la asociación o banda esté conformada por 3 o más personas destinadas a cometer delitos y demás. Me interesa que presten especial atención, da una muy buena clase sobre eso el doctor Simas, presten atención cuando él dé el concepto de banda, de qué es lo que se requiere para formar una banda. Eso mismo se aplica acá. Les pido por favor que presten atención a esa clase, que seguramente sea la próxima que vean con él, ¿sí? No quiero repetir porque no es mucho el tiempo que tenemos. Y me interesaría que lo aprendan de él directamente, porque son conceptos muy completos que da, ¿sí, Alexis? Sobre esto. Entonces, eso en cuanto al número de personas. En lo que hace a la organización, estamos ante organizaciones, ante estructuras que son normalmente son eficientemente organizadas, ¿sí? Con funciones atribuidas, eslabones de trabajo, puede haber hasta una relación de jerarquía interna dentro de la agrupación y demás. Pero para configurar este tipo penal, no hace falta llegar a ese extremo tan profundo de organización, a que sea una estructura formalmente determinada, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesitamos?
simplemente necesitamos la simple cohesión del grupo para la finalidad delictiva. Necesitamos un grupo de al menos 3 personas con la habilidad suficiente y que tengan esa finalidad delictiva. La estructura mínima que necesitamos verificar de esta asociación, de este grupo de personas, nos habla de 5 características. Ahí las tienen. Estabilidad, ¿sí? Tiene que ser una agrupación estable, no tiene que ser una agrupación creada solamente a los fines de realizar un acto, sino que tiene que ser estable. Tiene que ser duradera en el tiempo, ¿sí? Va de la mano de la estabilidad. La integración mínima de 3 personas, acá volvemos a repetir el concepto. Algo muy importante, la voluntad de los participantes, ¿sí? Cada persona que la integra, cada persona que conforma ese número mínimo de 3 personas tiene que ser plenamente voluntaria su participación, su aporte, ¿bien? Y una relación de reciprocidad entre todos los miembros, entre todos los participantes. Eso es lo que mínimamente tenemos que tener como estructura de organización para empezar a hablar de asociación ilícita, ¿sí? Obviamente que este es el piso, como les dije, de acá para arriba podemos tener hasta una organización, si se quiere, hasta paramilitar, ¿sí? Con jerarquías internas, con cohesión con estructuras en otros países y demás. Pero este es el piso mínimo de lo que estamos necesitando, ¿sí? Y hablábamos también que esta organización, acá, ¿ven? Ahí estamos, tiene que ser formada con una finalidad específica. ¿La finalidad específica es cometer un delito? No, es la comisión de delitos, en plural, ¿sí? No es una agrupación formada para cometer un delito. ¿Alguien preguntó algo? ¿Sara? No, varios dije yo. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno. Perfecto. Tiene que ser, este es justamente un elemento normativo del tipo, que es la comisión de delitos, ¿sí? Obviamente que acá estamos hablando de delitos que tenemos en el plexo normativo, en el Código Penal, o en las leyes, o como habló hoy Martín de la ley de estupefacientes, en las leyes especiales que tienen tipos penales. Hablamos de cualquier tipo de esos delitos. Así, la finalidad de la agrupación debe constatarse en cada caso particular que analicemos, ¿sí? De asociación ilícita. Y obviamente quedan excluidos, esto ya hay consenso de todos los autores, los delitos culposos, las contravenciones, y algunos ilícitos que son ilícitos no penales asimilables a las contravenciones. Acá estamos hablando netamente de delitos dolosos, ¿sí? Eso es lo que está buscando el legislador, que no se cometa al momento de regular el tipo penal del 210, ¿sí? En este caso tenemos un fallo muy interesante, si a alguno le gusta un poco la historia política argentina, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es el fallo de John Menem, que dice específicamente que la asociación ilícita requiere pluralidad de planes delictivos y no la mera pluralidad de delitos, ¿sí? Entonces acá lo importante son los planes que la asociación, los planes que la estructura organizativa tenga para llevar adelante esos delitos. Y eso es lo que en ese momento la Corte analizó al momento. Este fue el fallo de las armas. ¿Se acuerdan las armas que se habrían vendido a Ecuador? Bueno, ese es el fallo de John Menem. Acá Donna también nos dice que lo esencial para determinar que los delitos constituyen el fin de la asociación ilícita son los fines que tienen también los participantes de esta asociación ilícita, es la finalidad que tienen al momento de formar parte del agrupamiento delictivo. Y los delitos que están dentro de la idea, dentro del imaginario, dentro de la organización criminal como tal, no importa si son determinados o no, sino que la voluntad y las acciones de ese conjunto de personas se dirija hacia la concreción de esos delitos. Y les vuelvo a recordar que estamos ante un delito de peligro y no de resultado, con lo cual no se requiere la realización de los tipos penales que se planifican, sino se requiere la planificación para cometer delitos, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Bien.
En lo que hace a la tipicidad subjetiva, estamos ante un delito doloso, ¿sí? Que admite la modalidad directa, ¿sí? Por lo cual el autor tiene que conocer que participa en una asociación con las características que hasta acá un poco tratamos de hablar. Y el sujeto tiene que tener la voluntad de pertenecer a la asociación con esa finalidad específica de cometer delitos, ¿sí? Se requiere específicamente sobre esto último una plena voluntad del sujeto de formar parte de la asociación con cualquier actividad que realice en forma voluntaria, material, intelectual, y no que demuestre una mera coincidencia con los planes, sino que debe tener debemos poder acreditar que voluntariamente esta persona está implicada en la asociación y aporta, ¿sí? Intelectual o materialmente alguna cosa para la concreción de esa finalidad delictiva. Obviamente que el dolo tiene que alcanzar tanto el conocimiento del número que compone la asociación como la finalidad delictiva, y algunos autores admiten el dolo eventual. Si quieren profundizar sobre esto, pueden leer de Bregliarias, pero son muy pocos los que lo admiten. La mayoría hay casi consenso en que el dolo solamente puede ser directo. A nivel autoría y participación, acá sí coincide toda la doctrina cuando sostiene que solamente se puede participar como coautor o como instigador, ¿sí? Más que nada por la estructura típica del ilícito que estamos estudiando. Y el único caso de complicidad que podría llegar a darse es el supuesto en que la ayuda se preste a la asociación ilícita sin ser miembro de la misma, ¿sí? Es un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de una contratación externa de un servicio a una persona que no sea miembro de la asociación ilícita, pero que le preste un servicio ocasionalmente, ¿sí? Pongámosle, Abigail, Sara, Martín y yo somos miembros de una asociación ilícita, ¿sí? Y contratamos, ¿sí? de una asociación ilícita destinada a, no sé, poner bombas en las puertas de los colegios, ¿sí? Y contratamos a Juan para que lleve un auto a la puerta del colegio y deje la bomba, ¿sí? Juan no es miembro de la asociación, lo contratamos desde la asociación. Ese sería el caso que nos habla, que hablamos en este particular. A nivel consumación y tentativa, ya lo dijimos al principio, estamos ante un delito que aparte de peligro es un delito permanente, ¿sí? ¿Y cuándo se consuma? Se consuma por el solo hecho de formar parte de una asociación con las características que vimos, ¿sí? Y los efectos perduran hasta que el individuo deja de pertenecer a la agrupación por propia voluntad, hasta que el individuo es expulsado, o hasta que se disuelva la asociación ilícita, ¿sí? O también hay un cuarto motivo de finiquito de la asociación ilícita, que es cuando se reducen los miembros hábiles a menos de 3, ¿sí? Les recuerdo, por favor, cuando vean el concepto de banda con Alexis, se aplica acá directamente, ¿bien? Ahí lo van a entender bien lo que digo. En cuanto a la tentativa, estamos ante un delito de peligro, con lo cual parece imposible realización la tentativa en este caso. En lo que hace en particular lo que es el ne bis in idem, tenemos que tener especial cuidado al estudiar este delito, porque si bien se trata, ¿sí?, de un mismo acuerdo criminal, la asociación ilícita, que se expresa y reitera y refrenda a lo largo del tiempo con diferentes hechos delictivos que se llevan adelante, si algún delito se concretare, este delito, ¿sí?, es el mismo, por lo que hay que tener especial cuidado en no violar la prohibición constitucional de la doble incriminación en el mismo suceso, ¿sí? Acuérdense que por un mismo hecho no podemos condenar a una persona 2 veces. Entonces, hay que analizar bien situación por situación cuando vemos esta cuestión, ¿sí? ¿Entienden? Porque acá vamos a tener la asociación ilícita como main topic y después, posiblemente, pueden estar o no, todos los delitos que específicamente se lleguen a concretar por la asociación ilícita, ¿sí? Acá tenemos que saber que no podemos pisar con una doble persecución penal por el mismo hecho a una persona. Eso ya es cuestión del juez analizarlo en el caso concreto, qué es lo que se aplica. ¿Bien? ¿Algo hasta acá? Bien.
Seguimos un cachitito más, así terminamos hoy, con lo que sería el agravante que da el mismo 210, y la que viene vamos a arrancar directamente con las agravantes del artículo siguiente que requieren un poco más de estudio. La parte final de este artículo, ¿sí?, nos dice que para los jefes o organizadores de la asociación, el mínimo de la pena será de 5 años de prisión o reclusión, ¿sí? No nos eleva el techo, pero nos eleva el piso de la pena, y ya arrancamos con una pena mínima, inicial, de 5 años. Como diría doña María la del Barrio, no es escarcelable, ¿sí? Está mal dicho eso siempre, pero es un delito, ya para el jefe organizador, elevaría el monto penal a una pena bastante gravosa. Obviamente que es un agravante en función de la calidad del sujeto activo, ¿bien? Nosotros sabemos, como dijimos, que la figura básica de este tipo penal requiere una organización o estructura, pero no es necesario, como también les dije, que haya diversas jerarquías o diversas posiciones o liderazgos dentro de la misma. Pero si las hubiere, ¿sí?, si tuviéramos identificados a los jefes o a los organizadores específicamente, esas personas merecen mayor reproche penal y por eso se eleva el mínimo penal, el mínimo de la escala punitiva. ¿Qué es un jefe? El jefe es la persona que manda, el que dirige, el que da órdenes dentro de la agrupación, ¿sí?, o al menos en una parte importante de la misma. Sin perjuicio de la jerarquía y el modo de participación en el mando, son los que comandan la asociación ilícita. Obviamente que si estamos hablando de una asociación ilícita grande, puede haber más de un jefe, ¿sí? Pero tenemos que poder acreditar que tenían esa capacidad de impartir órdenes internas para decir que son jefes. Y, por su parte, cuando hablamos de organizadores, que es diferente al jefe, es el que se encarga de establecer y coordinar a la asociación ilícita. Es como una especie de administrador de la asociación ilícita. Es el sujeto que inclusive también se puede dar, que se ha dado varias veces, que hay un sujeto que es organizador de la asociación ilícita, pero que después, con el tiempo, no forma parte de la misma, sin embargo fue el organizador. Esta situación es la que previó el legislador al momento de establecer esta agravante particular. Bien, después seguiríamos con el 210 bis, pero ya quiero que lo veamos la clase que viene. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Chicos, adultos, todos. Yo digo chicos por costumbre nada más, ¿eh? Una pregunta, doctor. Martín, decime. Un ejemplo. Por ejemplo, Diego Dadín, jefe, y yo, porque acá tengo en la cámara, Abigail y Jessica, se reúnen una vez por semana, juntan armas de fuego, consiguen los planos de los bancos de Santa Clara, de Miramar, de los pueblos cercanos, y todos los jueves la reunión, y una vecina nota esas reuniones con armas, con camionetas, los denuncia a la policía. La policía llega al lugar de reunión, secuestra las armas, los planos de los bancos, los detienen, lo ponen a disposición de un fiscal de investigación, ¿sí?, y se inicia una causa penal por el delito de asociación ilícita. ¿Está bien eso o hay que tener más pruebas? Estás escribiendo un guión para La Casa de Papel, te estás quedando con poco material ya. No, a ver, obviamente que cuando hablamos de asociación ilícita, ahora hablando en serio, cuando hablamos de investigación de delitos de este tipo, no es algo tan llano como lo que acabas de explicar, ¿sí? Se requiere una investigación mucho más profunda. Posiblemente ese vecino o vecina que tomó nota sea un disparador importante para iniciar una investigación, ¿sí?, que después tendrá que acreditarse por otros medios probatorios, escuchas, habilitar seguimientos policiales, levantar otros testimonios y demás. Hay un montón de medios de prueba que lo van a ver en procesal penal. Como punta del ovillo está bien. No sería, con lo que vos me decís, una prueba contundente como para, digamos, para hacer un llamado a declaración del 308, ¿sí? Pero sí como punta del ovillo para empezar una investigación.
¿sí? Estos delitos son delitos que normalmente son delitos complejos de investigar, sobre todo cuando hablamos de asociaciones grandes, ¿sí? Son delitos que son muy complejos y que ante la primera noticia criminal no se evacúa toda la investigación, porque lo que se pretende siempre es ir en profundidad cuando hay organizaciones de este tipo. ¿Sí, ¿Sí, Martín? ¿A dónde se denuncia, doctor? ¿A dónde se hace la Yo lo denuncia? denunciaría en la Fiscalía General. Yo una cosa así la denunciaría en la Fiscalía General. Hay una Bueno, oficina pero de como no hay... denuncias. De hecho creo que habilitaron un correo electrónico hace poco, que no me acuerdo cuál es, pero creo que la Fiscalía General de Mar del Plata habilitó un correo electrónico de denuncias hace menos de un año. Pero sí, en la Fiscalía General sin duda. ¿Sí? Obviamente que desde ahí después se derivará la investigación. Puede ser Claro, que y si la estamos activan. ante una asociación ilícita más compleja, o que esté por detrás de delitos federales, puede ser que eso se vaya al fuero federal directamente, que no quede en provincia. Pero bueno, la primera denuncia sí en Fiscalía General. Yo la haría ahí. A Yo la mí hice ahí. me deja más tranquilo las denuncias cuando van directamente a la Fiscalía. ¿Y? La hice ahí y como no era competencia la mandaron acá y acá quedó. No se vio nunca más. Fui, pregunté y está archivada. ¿La mandaron acá a dónde? A Miramar, yo soy de Miramar. Ah, a la Fiscalía descentralizada. Claro. Acá se archiva todo, Bueno, evidentemente. bueno, eso ya es un... Ahí ya no digo nada, ya es un tema No, particular. no es para opinar, pero la respuesta que me Ustedes dieron pueden está seguir archivada. las investigaciones y demás. De la información, ¿usted ahí denunció como víctima o como particular o como un particular? Es como víctima. Porque Víctima y... ahora, a partir de principios de este año, hay una ley de víctimas en Provincia de Buenos Aires que le da realmente muchos derechos a las víctimas, inclusive a estar informados permanentemente de los procesos penales donde son damnificados. Entonces, a partir de eso puede apoyarse y pedir información en la Fiscalía de Miramar. No lo estoy escuchando, doctor. Se A cortó partir de el... este año, Sí. las víctimas en Provincia de Buenos Aires tienen tienen una ley específica que les dan una serie de derechos más de los que tenían, ¿sí? Sobre todo a ser informados durante todo el proceso penal del cual fueron damnificados, y eso le puede servir para pedir información si es que le son reacios a dársela a la Fiscalía. Ya ahí, por más que eso, ya no puedo opinar acá. Claro. Sí, no. Bien. No, porque aparte esto se publica después, pero sería Son interesante delitos, averiguar. son delitos complejos estos, muy complejos a veces. Parecen, por ahí se puede dar una situación como la que nos decía Martín, de un grupo de tres personas que juntan planos y armas y quieren dar golpe a los bancos, pero normalmente son situaciones mucho más complejas que eso. Entonces, no es tan fácil analizarlo, ¿sí? Bueno. Claro. Damos por Gracias. concluido lo de hoy. Les pido por favor la semana que viene con el doctor Simas, seguramente presten atención al concepto de banda, que se aplica netamente, lo que les diga se va a aplicar en esto, en la conformación de la asociación ilícita. Uno de los requisitos es la conformación de un grupo de 3 o más personas, con las particularidades que les dé el doctor Simas, ¿sí? Y vamos a seguir conmigo el otro miércoles, el siguiente, ¿sí? Vamos a seguir a partir del artículo siguiente, que es la agravante, la asociación ilícita agravada por otros motivos, que los vamos a ver a partir de ahí. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.